Una de las cosas que para nosotros los creyentes es una tarea bastante ardua de todos los días, es una batalla, una lucha, es la de tener comunión con Dios. No es algo sencillo, ni siquiera para quienes tienen años en Cristo. Es algo que constantemente uno tiene que batallar. Y la pregunta es, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil tener comunión con Dios? Y bueno, podemos pensar en que muchas veces nuestro propio pecado, nuestra propia naturaleza pecaminosa es un obstáculo para que nosotros podamos buscar de Dios, pero también podemos pensar en el pecado mismo que reina en todo el mundo, que dicho sea de paso también es un obstáculo para que usted y yo podamos tener esos tiempos, esos espacios donde podamos buscar a Dios con libertad, con tranquilidad, sin pensar en los afanes de esta vida. Sea como fuere, el punto es que es difícil tener comunión con Dios y sin embargo Dios nos ha salvado y nos ha llamado, no solamente para que podamos ser santos, sino también para que podamos tener comunión con Él, ¿no? Para que podamos tener comunión con Dios. Esa es la idea. Dios nos llama a tener comunión con Él. Así que vamos a mirar. Sé que no tenemos mucho tiempo, así que vamos a tratar de, en el tiempo que tenemos, poder mirar un poquito esto y tratar de entender cómo podemos tener una buena comunión con Dios. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo número 4, del 4 al 9. Dice la Escritura: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te glorificamos porque en este pasaje podemos ver cómo tú nos has llamado a tener comunión contigo. Es una invitación, es un mandamiento, es un desafío que tú nos haces a los creyentes para poder tener comunión. No solamente nos has salvado, pero quieres estar con nosotros, quieres caminar con nosotros, quieres que podamos conocerte. Y que ese conocimiento, Señor, transforme nuestras vidas. Ayúdanos entonces, Señor, a entender cómo la luz de tu palabra puede cambiar nuestra mentalidad y ayudarnos en este proceso, Señor, que muchas veces es tan difícil de tener comunión contigo. Ayúdanos a entenderlo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las primeras cosas que hay que considerar aquí es a quién está escribiendo Pablo, ¿verdad? Pablo está escribiendo a los Corintios y sabemos lo que los corintios significaron para Pablo, una iglesia que, dicho sea de paso, le causó ciertos dolores de cabeza, y realmente casi toda la carta de 1 Corintios es un tratado de cómo Pablo está batallando contra los diferentes pecados que había en la iglesia, la carnalidad y etcétera, etcétera, etcétera. No es el objetivo de hoy hablar de ello, pero usted sabe cómo en 1 Corintios se tratan varias cosas, varios pecados con los cuales la iglesia batallaba y Pablo está tratando de enseñar ahí. Pero sin embargo, antes de entrar en esos temas, ¿no? Porque Pablo realmente, desde el inicio, desde el verso 10 del capítulo 1, ya Pablo entra de frente a tratar los temas de la iglesia. Pero antes de eso, antes de poder tratar los temas con los que está lidiando la iglesia de Corinto, lo que vamos a ver aquí es que Pablo está dedicando un poquito de tiempo para hacerles recordar a los creyentes de Corinto, y no solo a los creyentes en Corinto, de paso a todos nosotros, que qué importante es para poder tener una buena comunión con Dios el que podamos considerar nuestra identidad en Cristo y el llamado al cual Dios, valga la redundancia, nos ha llamado, ¿sí? Vamos a ver acá lo primero, y es contrastante porque para todo lo que va a hacer Pablo y decir Pablo luego, empieza diciendo: gracias doy a Dios siempre por ustedes, ¿no? Pablo empieza con esa frase: gracias doy a Dios por ustedes, por aquello que Dios ha hecho en ustedes, ¿no?
¿no? En los Corintios. Dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Eso dice el versículo número 4. Pablo está agradecido por ello. ¿Por qué? Si tú solo mueves tus ojitos un poquito más arriba, los primeros 3 versos, vas a notar cómo Pablo se presenta a sí mismo a los corintios como alguien que había sido llamado a ser apóstol, ¿no? Alguien que había sido llamado a ser un servidor de Cristo por la voluntad de Dios, pero también los menciona a ellos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, como aquellos llamados a ser santos, ¿verdad? Como aquellos llamados a ser santos. Es decir, más allá de la situación que ellos estaban viviendo en ese momento, eso no era lo que Dios quería para ellos. Dios tenía mucho más, ¿verdad? Ellos podían estar viviendo en ese momento una situación de carnalidad, de conflicto, de pruebas. Está bien, pero Pablo les dice, esa no es la realidad que Dios quiere para ustedes. Dios quiere mucho más. Dios les ha llamado a ser santos. Y esa realidad es posible, es decir, ese llamado es posible ser alcanzado solamente por la gracia de Dios. Por eso Pablo termina diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que se les ha dado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, usted y yo somos salvos, y esa salvación ha producido que estemos unidos ahora a Cristo. Estábamos separados de Dios y ahora estamos unidos a Dios. Y la unión con Cristo, ¿verdad? La salvación produce esa unión, y la unión permite que usted y yo podamos tener comunión, y la comunión produce santificación. Lo voy a repetir otra vez. Por la gracia de Dios, usted y yo hemos sido salvos. Amén. Y la salvación produce unión. Ahora estamos unidos a Cristo. Estábamos separados de Él. Ahora por la salvación, gracias a Dios, gracias a Cristo, estamos unidos a Él. Y esa unión hace posible la comunión. Yo no podría tener comunión con Dios si no estuviera unido con Cristo. El incrédulo no puede tener comunión con Dios. El incrédulo no puede tener comunión con Dios. El creyente sí. ¿Por qué? Porque está unido a Cristo. Y esa unión produce comunión. Y la comunión, el ejercicio constante, ese caminar con Dios constantemente, produce la santificación. Entonces, una de las cosas que Pablo quiere que los creyentes entiendan es, y lo va a repetir varias veces, estos creyentes tenían una unión con Cristo, estaban unidos a Cristo, sí. ¿Eran salvos? Sí, eran salvos, ¿verdad? Eran salvos, pero tal vez en el camino olvidaron a qué Dios les había llamado. No habían recordado, no habían entendido tal vez que Dios no solo te ha llamado para librarte del infierno. Esa es una parte de la salvación. No solamente me ha librado del infierno, sino que me ha llamado a caminar con Él. Y eso produce la santificación. Es imposible lograr santificación si no camino con Dios. Amén. Es imposible. No puedo santificarme, no puedo tener santificación si no camino con Dios. Mis propias fuerzas son insuficientes para vivir una vida agradable a Dios. Usted me está oyendo. Es imposible para mí vivir una vida agradable a Dios en mis propias fuerzas. Yo necesito caminar con Dios para que ese caminar produzca esa santificación. La comunión produce santificación. Pablo entonces dice, la gracia de Dios que nos ha sido dada en Cristo Jesús, porque lo que no merecíamos, recibimos. Y lo que merecíamos, Cristo se lo ha llevado en la cruz. ¿Verdad? Porque en todas las cosas, dice el verso 5, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Se nos ha otorgado a los creyentes el conocimiento del Evangelio y el entendimiento del Evangelio, ¿no? Si no, no hubiéramos podido ser salvos. Pero no solamente es un tema de entendimiento, porque Pablo dice también aquí, verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿A qué se refiere esto? Esta frase que pudiera parecer un poco extraña, ¿no? Dice, el testimonio de Cristo ha sido confirmado en nosotros los creyentes. Y la palabra testimonio en el original es la raíz de nuestra palabra mártir, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos tiempos el mártir era aquel que daba testimonio. Y claro, llegó a significar aquel que moría por causa de estos testimonios, ¿no? Pero originalmente esa no era la acepción de la frase. La acepción de la palabra era aquel simplemente que da testimonio. Es decir, yo he visto a Jesús, yo creo en Jesús, yo sé que Jesús es Cristo. Pero claro, luego por causa de ese conocimiento, de esa declaración, morían. Y llegó a significar lo que significa ahora, ¿no? Mártir es el que muere por un ideal. Pero realmente ese no era el significado original. El punto es que lo que está diciendo Pablo acá es que el testimonio de Cristo, el hecho de que usted y yo, los creyentes en ese tiempo, pudieran testificar que realmente Cristo era el Salvador del mundo, que solo es posible cuando hemos recibido realmente el Evangelio. Ese testimonio, el Evangelio, ha sido confirmado en los creyentes.
ha sido confirmado. Es decir, no solamente en conocimiento, doctrina, sino también en la vida. Es decir, el creyente ha recibido el Evangelio, no solamente ha oído el Evangelio, no solamente ha entendido el Evangelio, ha recibido el Evangelio. Esa es la idea. Yo he recibido el Evangelio, no solamente para entenderlo, ni tan siquiera solamente para comunicarlo, para vivirlo. Amén. Yo he recibido el Evangelio para entenderlo, por supuesto para proclamarlo, pero por sobre todas las cosas también para vivirlo. Para vivirlo. Y esa es probablemente una de las cosas que los creyentes corintios no hacían. Probablemente entendían el Evangelio, probablemente pudieran ser capaces de comunicar el Evangelio, pero no estaban apropiándose del Evangelio, no estaban viviendo el Evangelio. Entonces, Pablo va a tener que decir, hermanos, recuerden que todo lo que Dios ha querido darnos, ya nos lo ha dado. En todas las cosas los creyentes hemos sido enriquecidos en Él. En palabra, en conocimiento, en una vida llena del Evangelio, también Dios nos lo ha dado. Dice la Escritura, el cual también os confirmará hasta el fin. No, perdón. De tal manera, verso 7, que nada os falta en ningún don. ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios no solamente nos salva, nos equipa. Y eso es importante. La gracia de Dios no solamente nos salva de un lugar y nos lleva a otro lugar. No solamente nos saca del infierno para llevarnos al cielo. Está bien. Pero la gracia de Dios nos equipa para que en ese lapso de tiempo entre que usted ha sido salvado del infierno y va a ser llevado al cielo, este lapso de tiempo también lo vivamos de una manera agradable a Dios. Y para eso Dios nos ha equipado. Para poder vivir, para poder adorar, para poder servir al Señor. ¿Qué tiene que ver esto con la comunión con Dios? Tiene que ver, hermanos, porque recuerda, la comunión produce santificación. La comunión es este caminar con Dios. Casi siempre pensamos en la comunión solamente como orar, ¿verdad? Y sí, comunión con Dios es orar, pero no solamente es orar. La comunión con Dios, porque es decir, yo no solamente duermo junto con mi esposa, ¿no? Hay más actividades que hago con ella. ¿Usted me entiende? Es lo mismo, ¿no? Usted no solamente ora a Dios, usted también sirve a Dios. Usted también habla de Dios, usted también aprende de Dios, usted también enseña a otros acerca de Dios, sirve a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es, si Dios me ha capacitado a mí y le ha capacitado a usted, nos ha dado todo lo que necesitamos, como dice la Escritura, entonces sí se puede tener una vida de comunión con Dios, sí se puede caminar con Él. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a usted y a mí, Dios ya nos lo ha dado. Es un punto importante, necesario para que yo pueda tener una buena comunión con Dios, es recordar lo que Dios ya ha hecho por mí. Él ya me ha salvado, Él ya me ha otorgado sus dones, Él ya me ha otorgado sus bendiciones, Él ya me lo ha dado, ya lo ha hecho. Lo que yo necesito es poner en práctica. Que el Evangelio no solamente sea un tema de información en mi mente, sino o un tema a lo cual yo lo maneje al estar sirviendo, pero que sea un tema que realmente sea parte de mi vida, ¿verdad? Que sea parte de mi vida. Mira lo que dice el verso 7. De tal manera que nada falta en ningún don, eso ya lo habíamos leído, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que hay que entender acá es que la comunión con Dios no es algo que solamente sucede un día a la semana, ¿no? Es fácil decir, no, yo sí tengo comunión con Dios porque oré el domingo en el culto, ¿no? Está bien, tuve comunión con Dios el domingo, pero hoy estamos miércoles, ¿verdad? Entonces la comunión con Dios no se trata de un evento esporádico, sino de una dinámica constante en la vida. Puedo haber tenido comunión con Dios ayer, pero eso no asegura que la tenga hoy. Puedo haber tenido comunión con Dios hace un año, pero no significa que la tenga hoy. Ahora, esa unión garantiza la comunión, pero la comunión ya depende de mí. Es como una pareja de esposos, ¿no? Yo estoy casado con mi esposa, pero eso no significa necesariamente que yo todos los días converse con ella o la trate bien o vamos juntos. ¿Usted me entiende? En papel estamos juntos, pero en la realidad no, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces yo puedo estar unido a Cristo,
Sí, pero en la práctica, no. En la práctica, no hablar con Él, no leer su palabra, no servirle. ¿Usted me entiende? Es como una pareja que en el papel están casados, pero en la vida práctica, en la vida conyugal, no. O sea, duermen separados, ni se hablan, ¿verdad? Duermen de repente, viven en la misma casa, de repente sí, pero ni se hablan, ni se toleran, uno por allá, otro por otro lado, es lo mismo, ¿no? Y obviamente eso no es lo que Dios quiere. Ni para los matrimonios ni para los creyentes, ¿no? Para ninguno de los dos casos, ni para los matrimonios ni para los creyentes. Aquí Pablo entonces no solamente les hace recordar a los corintios estas verdades que son ciertas, sino que también les exhorta a que deben de ponerlo en práctica, de tal manera que hasta el día de la venida del Señor yo pueda decir que me estoy manteniendo firme en el Señor. Mira lo que dice otra vez, verso 7, de tal manera que no falta nada, ningún don, después de haber entendido y recibido todo lo que Dios nos ha dado, esperando. El original realmente hace referencia a una palabra que dice esperando ansiosamente la manifestación del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo? Si voy a parafrasear esto, estamos diciendo que yo he entendido lo que Dios me ha dado y estoy luchando cada día por tener comunión con Dios para mantenerme firme, para mantenerme anhelante de la venida del Señor hasta el día en que Cristo venga, que yo no sé cuándo va a ser, pero ese lapso de tiempo no es la idea de que yo me la pase lejos de Dios, ¿verdad? Sino que yo esté constantemente buscando a Dios. Esa es la idea, que yo me mantenga firme buscando a Dios hasta que Cristo venga, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo puedo mantenerme firme, esperanzado, viviendo en santidad, en fervor, en amor, en pasión hasta que Cristo venga? Si camino con Dios, ¿no? Recuerda, la unión, la salvación que produce, la salvación produce unión con Cristo. La unión posibilita la comunión y la comunión produce santificación, ¿no? Entonces, si yo quiero mantenerme en ese estadio de la vida, tengo que caminar con Dios. Tengo que caminar con Dios. Hebreos 3:14 dice, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza del principio, ¿no? Mantenerla. La maravilla y la buena noticia, hermanos, para ti y para mí, es que no estamos solos en ese desafío. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es decir, Dios espera que usted y yo estemos firmes el día que el Cristo venga, ¿verdad? Si es que todavía no hemos partido con el Señor. Pero dice también, dice la buena noticia, el cual, el Señor, también os confirmará hasta el fin. Y eso es lo que yo les decía al inicio. Por mí mismo, yo no puedo vivir una vida agradable a Dios, por mí solo, en mis propias fuerzas. Por más buena voluntad que tenga, por más ganas que tenga, por más Biblia que conozca, por más años en la fe que tenga, no puedo. Es imposible. ¿Por qué? Porque mi propio pecado, mi propia naturaleza pecaminosa me aparta de Dios y el mundo en el que vivo pecaminoso me aparta también de Dios. ¿Cómo puede ser posible que un creyente pueda mantenerse? Porque la Biblia lo dice, Él también los confirmará hasta el fin. Si no fuera por el Señor, ninguno de nosotros pudiera perseverar. Ya hace tiempo habríamos fracasado en la fe y nos habríamos apartado del Señor por nuestros pecados. 2 Corintios 1:21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, dice, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Filipenses 1:6, usted conoce esa palabra. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? El propósito entonces de Dios al salvarnos no solamente es sacarnos del infierno, sino llevarnos al cielo y en el camino transformar nuestras vidas, transformar nuestros corazones, hacernos perseverantes, firmes, fieles, pero no una vida irrelevante, ¿no? No una vida de altos y bajos, no una vida llena de problemas y de angustias, porque ¿sabes qué va a pasar? Si yo soy verdaderamente un creyente, Dios va a hacer sobre mí. Lo va a hacer, hermanos. A la buena, y siempre les he enseñado esto, ¿verdad? A la buena o a la mala. Si yo no soy creyente, me iré apagando. Bueno, pero si soy verdaderamente un creyente, si yo obedezco o si no obedezco, igual Dios va a obrar en mi vida.
Y tendré que llorar lágrimas, y serán lágrimas amargas, y tendré que pasar por valles, y tendré que llorar, y tendré que patalear, y tendré que sufrir consecuencias. Sí, seguro que sí. Pero al final Dios va a hacer su voluntad igual. Él me irá perfeccionando. Él me va a perfeccionar igual, y tendré que aceptar con lágrimas que Dios tiene razón. O tendré que aceptar con gozo si es que vive una vida de obediencia. En cualquiera de los dos caminos igual Dios va a hacer su voluntad. El punto es que lo que Dios quiere es que usted y yo vivamos vidas llenas de gozo. Mira lo que dice. De tal manera que nada falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin para. Para. Esa palabra es clave. Indica propósito. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué Dios quiere que tú y yo permanezcamos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios está buscando cuando Él busca que tú y yo nos mantengamos firmes, sin fluctuar, dice, sin ir ni a la derecha ni a la izquierda, hasta el día de la venida del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que está buscando Dios? Está buscando, dice, que usted y yo seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá vemos dos cosas porque se repite dos veces, tanto en el verso 7 como en el verso 8. Cristo vendrá por segunda vez, y cuando venga, tenemos que estar, o hasta que venga, mejor dicho, tenemos que esperarle ansiosamente. Pero si yo no estoy teniendo comunión con Dios, y yo no estoy caminando con Dios, créeme, no todos los creyentes esperan la venida del Señor. Muchos creyentes ni siquiera piensan en la venida del Señor. Viven como si Cristo jamás va a volver. Es la verdad. Muchos creyentes viven completamente alejados de la idea de que Cristo vuelve. No piensan en eso simplemente, porque su mente está en otra cosa. Hay otro grupo de creyentes que sí saben que Cristo va a venir y tienen miedo, porque tal vez no estamos preparados, porque tenemos temor de ser encontrados de una manera que no quisiéramos, ¿no? Y lo más acuciante de esto es que no sabemos cuándo va a venir. Podría ser un día, podría ser mañana, podría ser en la madrugada. No sabemos, ¿no? Y uno dice, bueno, ya me arrepentiré mañana y justo el día viene el Señor. No sabemos. Y hay un grupo de hermanos que sí esperan al Señor, que sí anhelan la venida de Jesús. Ahora, ¿de qué grupo es cada uno de nosotros? Bueno, eso ya cada uno lo sabe, pero el punto es de que lo que Dios quiere es que en la venida del Señor usted y yo tengamos una situación, una condición. ¿Y cuál es esa condición? Una condición de irreprensibles, ¿no? De que ese evangelio que hemos recibido no solamente se quede en la cabeza, sino que realmente se vuelva parte de mi vida, me transforme a mí también, ¿verdad? Entonces el propósito de la gracia de Dios a los creyentes no es solo a que perseveren en vidas sin relevancia en este mundo. Su propósito es de que seamos irreprensibles, que nos halle listos y preparados para su venida. Entonces, ¿es necesaria la comunión con Dios? Sí, porque mira, si no oramos, si no leemos la palabra, si no meditamos en la Escritura, si no congregamos, y viene el Señor en el tiempo que no sabemos, como dice la Escritura, como ladrón en la noche, ¿cómo me encontraría? ¿Verdad? Y yo necesito estar preparado. ¿La Biblia enseña esto? Claro que sí, según de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá, dice, ¿cómo? Ladrón en la noche. O sea, no sabemos. El ladrón no te va a avisar, ¿no? Hey, Señor, por si acaso ahora más tarde te voy a robar. El ladrón viene en el momento preciso, en el momento en que tú estás más descuidado. Cuando menos piensas que te puede robar, ahí te va a robar. ¿Necesitamos entonces perseverancia? Sí. Constancia también. Fidelidad, claro que sí, para mantenernos en el camino del Señor. Y solo es posible caminando con Dios. Si yo no tengo comunión con Dios, no tengo fidelidad. Si yo no tengo comunión con Dios, no voy a poder perseverar. Me voy a cansar. Podría decir, no, Señor, ahora yo te voy a buscar. Hago una promesa, Señor, te prometo que te voy a buscar, ¿no? Y no lo voy a hacer. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? A mí me ha pasado. Nos pasa. Porque decimos, Señor, no te prometo. Y no lo hago. ¿Por qué? Porque soy malo, perverso, un diablo. No, que no tengo fuerza. No está en mí la fuerza para poder hacer esto. Mi propia naturaleza pecaminosa me lo impide. Este mundo pecaminoso en el que vivo no me ayuda. Imagínate. Yo necesito entonces la obra de Dios en mí y recordar. Lo que está acá es importante, recordar
Dice, la gracia de Dios que te ha sido dada. Usted ya ha sido enriquecido con todas las cosas en Cristo Jesús. Dios va a confirmar su obra en usted. Él le va a llevar hasta el final. A la buena o a la mala, pero yo creo y quiero que sea la buena. ¿Verdad? ¿O usted es masoquista? De repente le gusta llorar. De repente le gusta, ¿no? Sufre, peruano, sufre. Bueno, yo no. No quiero. Ya he probado la mano del Señor y no quiero. Termina el pasaje diciendo, fiel es Dios. Amén. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y qué importante es este verso 9 a la luz de a quién se lo ha escrito Pablo. Pablo se lo está escribiendo a los Corintios, una iglesia que seguramente muchos diríamos, estos carnales no sirven para nada, ¿no? Le causan problemas al pobre Pablo. Sí, pero Pablo está diciendo, sí, pero fiel es Dios. El secreto de la victoria de la vida cristiana no está en mí ni en usted, está en la fidelidad de Dios. Amén. Por eso yo puedo levantarme cada mañana y decirle, Señor, mi vida es un caos, pero por favor perdóname, quiero caminar contigo. No porque el mío me lo merezca, porque no me lo merezco, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, hermano. Tenemos un gran desafío por delante y sin embargo podemos maravillarnos en esa verdad. Fiel es Dios. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Amén. 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Hermanos, Dios es fiel. Y aunque nosotros no seamos capaces de mantenernos a nosotros mismos en la fe, ni capaces de agradarle a Dios en nuestras propias fuerzas, y cuántas veces hemos prometido al Señor, esta vez sí, Señor, ahora sí, y hemos vuelto a fracasar miserablemente. Pero fiel es Dios. Amén. Fiel es Dios. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, y Dios lo sabe. Por eso es que Él nos da este regalo maravilloso de la comunión con Él a través de las disciplinas espirituales. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? Con disciplinas espirituales. Pastor, quiero tener comunión con Dios. Empieza a orar. Empieza a leer la Biblia. Un capítulo, aunque sea o unos versos cada día. Levántate tal vez media hora, 15 minutos cada día. Ora. Antes de dormir, ora un rato. Empieza así. Empieza a ponerte el desafío de decir, Señor, quiero congregar, ¿no? Regularmente. Mi mente inmediatamente busca ay, mira, no hay agua, ya no voy a la iglesia. Ay, mira, hace frío, mejor ya no me voy. Y, o sea, a cualquier cosa digo, no, ya mejor ya no voy. Entonces, saca eso de la mente, cambia tu mente y di, no, Señor, yo quiero congregar. O sea, voy a congregar. Si yo me predispongo y digo, bueno, si Dios quiere, ya eso es que no voy a ir, o sea. Porque a la primera cosa que pase, no, de repente un mosquito me picó, de repente soñé, no sé, ya no voy. Entonces quiero hacerme el firme propósito de hacer algunas cosas tangibles que me hagan ver que realmente estoy buscando a Dios. Quiero orar en mi casa, quiero leer la palabra en mi casa, quiero congregar en la iglesia, quiero venir a orar, quiero compartir el evangelio, cosas tangibles, usted me está entendiendo. No solamente decir, sí, yo quiero hacerlo algún día, ¿no? Porque ese algún día es nunca. Ya, hacerlo realmente. Ahora, ¿podemos fracasar en algún momento? ¿Podemos fallar? Sí, hermano, lo hemos hecho y lo haremos. Pero recuerde esta verdad. ¿Quién es fiel? Dios. Él ha prometido guardarnos y sostenernos hasta el final. Él también dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. Recuerda los primeros versos que leímos, ¿no? Los corintios, ¿quiénes son? Llamados a ser santos. Dios les ha llamado, ya les había llamado a la salvación, ahora les llama a la santidad. Pero en el camino, experiencialmente, tú ves y Corinto está bien lejos de la santidad. Pero Pablo les dice, a pesar de eso, Dios les sigue llamando a la comunión y a la santidad.
¿verdad? ¿Por qué no pueden ser santos? Porque no están obedeciendo ese llamado a la comunión. No se puede ser santo sin comunión. No se puede vivir en santidad sin comunión con Dios. Dios te ha llamado. Si recibiéramos la invitación, decía G.J. Parker en su libro Conoce a Dios, buen libro, él decía, si usted recibiera la llamada de un alto dignatario, un presidente, algo así, no alguien muy importante, que le llamara a su vivienda, a su lugar, a su palacio, lo que fuera, usted iría, ¿no? Asombrado que alguien importante me llame, ¿no? ¿Quién soy yo para que me llame alguien así? ¿No? Y de pronto esa persona importante, obviamente muy ocupada, que no está en mi nivel, yo estoy en otras cosas, él está en otras cosas, de pronto me llama, me hace pasar y me pregunta, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tienes? Cuéntame tu vida. Yo me sentiría raro porque diría, ¿por qué me pregunta eso? No es una persona con la que no tengo nada en común. No tenemos las mismas amistades, no frecuentamos los mismos lugares, su nivel de vida es diferente al mío, pero me sentiría extrañamente halagado de que una persona importante quiera saber algo de mí, ¿no? Y mira aquí, el Rey del universo te llama, ¿no? Y ni siquiera tienes que esforzarte, o sea, Él quiere saber de ti, ¿no? Él quiere que le hablemos, quiere que le contemos nuestras cosas, quiere que le abramos el corazón, que podamos tener comunión con Él, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Y eso es lo que muchos teólogos se rascan la cabeza y no entienden, ¿no? Cómo el Dios maravilloso, eterno, santo, quiere tener comunión con nosotros, que no somos nada delante de Él, ¿no? Pero Él nos ama, hermanos, amén. Él nos ama y Él lo quiere. Mira lo que dice Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Proverbios 3:32, Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, ¿cómo puedo tener comunión con Dios? Recuerde, el Evangelio no solo es para creerlo o entenderlo, sino para vivirlo. Recuerde que no puedo tener santidad sin comunión y Dios me ha llamado, es más, me ha llamado, es un llamado, es un mandamiento, es una invitación, es un desafío, tómelo como usted quiera tomarlo, pero Dios le ha llamado a tener comunión con Él. Dios quiere que usted tenga comunión con Él. Dios quiere que yo tenga comunión con Él. Eso lo ha hecho posible gracias a Cristo, ¿no? Cristo lo ha hecho posible. Porque el incrédulo, recuerda, no puede tener comunión con Dios. Termino. Entonces hay tres maravillosas verdades que tenemos que guardar de este versículo, de este pasaje que hemos leído. Primero, Dios ya te ha dado su maravillosa gracia en Cristo Jesús. Lo que usted necesita, ya te lo ha dado. Ya te dio perdón, ya te dio su gracia, ya te dio acceso al trono de Dios, ¿verdad? Así que sáquese eso de la cabeza, que Dios ya no me quiere, que Dios ya no me va a escuchar, que Dios no quiere saber nada de mí. Eso es mentira. Es mentira. Porque Dios ya me dio su gracia, ¿verdad? Ya me la dio. Ya soy acepto en el amado. Aunque yo mismo no me vea así, ¿no? Segundo, Cristo volverá por segunda vez. Amén. Y deberíamos estar preparados. Tercero, Dios es fiel. ¿Puedo tropezar? ¿Puedo caer? ¿Puedo fracasar? Sí. Sí. Pero Dios es fiel. Amén. El Señor es fiel y Él es bueno. Él le llama a usted y me llama a mí a que podamos tener comunión con Él. Que nos acerquemos confiadamente, como dice la palabra, ante el trono de la gracia, que podamos escucharle, pero también que Él puede escucharnos a nosotros. Alguien decía, nunca un hombre será tan, es decir, lo voy a poner de una manera personal para que lo entiendas mejor. Nunca tú vas a ser tan tú como cuando estés de rodillas delante de Dios. ¿No? Porque en el mundo, en la vida, a veces tratamos de proyectar nuestra mejor imagen, o tratamos de que la gente conozca lo mejor de nosotros, ¿verdad? O tratamos de alguna manera de mostrar algo bonito de nosotros. Pero cuando estás en la oración, allí de rodillas, tal vez derramando lágrimas delante del Señor, abriendo tu corazón delante de Él, nunca vas a ser más auténtico. Ese eres tú realmente. Ese eres tú realmente. ¿No? Ese eres tú realmente. Ahí estás tú realmente. Lo que tú quieres, lo que tú eres realmente. Tus oraciones son lo que tú eres, ¿no?
y la falta de ellas es lo que tú eres también. Entonces, pensemos en eso, hermanos. Pensemos en el hecho de que el Dios maravilloso de todo el universo te ha invitado a su casa, te ha sentado ahí en su sala y tiene todo el tiempo del mundo para escucharte, ¿no? Y quiere escucharte. Así que no seamos malcriados y nos paremos y nos vayamos, sobre todo cuando Dios quiere escucharnos. Dios quiere que oremos a Él, Él quiere que... Y no es porque Dios nos necesite. Dios no necesita nada. Y Dios ni siquiera necesitaría que yo le diga nada, porque Él ya sabe todo lo que yo pienso y quiero y siento. Pero sin embargo Dios quiere que oremos a Él. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque lo que es una verdad y fue una verdad para los creyentes corintios, también es una verdad para nosotros hoy. Qué importante, Señor, es la comunión, porque esa comunión contigo produce santificación. Si no hay santificación, Señor, entonces el mal carácter, la impaciencia, las malas palabras, los pecados, Señor, los hábitos malos, comienzan a reinar en nuestras vidas. El odio, el rencor, el resentimiento, todas esas cosas llegan a entronizarse en nuestro corazón cuando no hay comunión contigo. Pero cuando, Señor, podemos comenzar a caminar contigo y tener comunión contigo, esa comunión produce santidad. Y el carácter empieza a cambiar, Señor. Las palabras empiezan a cambiar, la mirada empieza a cambiar. Dejamos de juzgar, dejamos, Señor, de odiar. Comenzamos a mirar con ojos de gracia. Comenzamos a tener paz. Comenzamos a confiar en ti. Comenzamos a vivir una vida que es justamente lo que tú querías. Una vida de fe, de confianza, de esperanza y de un gozoso y ferviente deseo porque tú vuelvas. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que lo que fue cierto para los corintios es cierto para nosotros hoy también. Y podemos decir junto con Pablo, sí, Señor, fiel tú eres. Tú eres fiel, Señor. Yo no soy fiel. Tú eres fiel. Yo no soy santo, Señor. Tú eres santo. Tú me tienes que hacer santo a mí, Señor. Tú me tienes que hacer fiel a mí, Señor. Ayúdame, Padre. Y el camino que tú has trazado para que yo me vuelva fiel y para que yo me vuelva santo es la comunión contigo. Son las disciplinas espirituales. Ese es el camino, no hay otro, Señor. No hay otro. No lo hago, no oro, no busco, no leo, no congrego. Señor, si soy hijo tuyo, igual tú vas a hacer tu propósito en mí. Pero lo harás, Señor, por medio de tu disciplina. Y sufriré, Señor, y lloraré lágrimas amargas. Y tendré que vivir con las consecuencias de mi pecado. Pero al final, Señor, entenderé. Al final comprenderé que no hay nada más importante como tú, Señor. Será como Salomón, Señor, en Eclesiastés. Después de que vivió y derrochó y dilapidó y sufrió y vio la destrucción de su reino y su familia, al final en su vejez, Señor, recapacitó y dijo, es verdad, Dios es el todo del hombre. Y todo es vanidad de vanidades. Al final entendió, Señor. Pero no tenía por qué ser así. No tenía por qué haber terminado así. Es como Sansón, Señor. Tremendo llamado, Señor. Pero sus pecados, sus malos hábitos lo destruyeron, Señor. Y al final de su vida, ciego, Señor, preso, entendió y oró. Tú cumpliste su propósito igual, Señor. Porque con su muerte mataste más filisteos de los que él había matado en toda su vida. Al final tú cumpliste tu propósito igual. Pero no tenía por qué haber terminado así. No tenía por qué haber acabado así. Pudo haber acabado mucho mejor, Señor. Y eso me hace pensar, Padre. Tú tienes un propósito, lo vas a cumplir.
Porque nadie puede detener tu mano, Señor. Tú eres el Dios soberano. Pero, Señor, dame sabiduría para entender. Quiero evitar esas lágrimas amargas, Señor. Quiero evitar esas tristes consecuencias del pecado. Quiero tratar de vivir la vida cristiana lo mejor que pueda, Señor. Sé que no soy perfecto, sé que me voy a equivocar. Pero cuando sienta que soy un fracaso, cuando siento, Señor, que nunca voy a poder lograr vivir una vida agradable a ti, cuando siento, Señor, que todo está perdido, que esa maravillosa verdad resuene en mi corazón, Señor. Fiel es Dios. Tú eres fiel, Señor. Tú no cambias. Tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Y por eso me levanto una vez más. Y por eso me levanto una vez más, Señor, a seguir peleando, a seguir batallando, Señor, a seguir luchando por la santidad, a seguir luchando por hacer las cosas bien, porque tú eres fiel. Porque tú, Señor, no te rindes. Porque tú no te cansas, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu fidelidad, ya habríamos sido consumidos, Señor. Porque si no fuera, Señor, porque tú eres fiel, ya habríamos naufragado, Señor, en la fe hace mucho tiempo atrás. Pero aquí estamos, Señor. Por tu gracia y tu misericordia aún seguimos aquí. Y seguiremos hasta el día de la venida de tu Hijo Jesucristo. Señor, que la venida de tu Hijo nos encuentre listos. Que encuentre una iglesia santa, viva, fervorosa, activa. Que encuentre una iglesia, Señor, predicando el Evangelio. Que encuentre una iglesia orando, cantando, con júbilo. Que encuentre una iglesia que practica el amor. Que encuentre una iglesia, Señor, como tú la quieres encontrar. Te lo pedimos, Padre Celestial, y que las decisiones que estamos tomando en estos días no cesen, Señor, sino que nos fortalezcamos en la convicción de orar, de buscarte, de servirte como tú quieres. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.